La película comienza con un mundo que se recupera de la Tercera Guerra Mundial, donde los sobrevivientes estaban decididos a crear una sociedad pacífica controlando sus emociones. En la ciudad-estado de Libria, los líderes, conocidos como el Consejo del Tetragramatón, establecieron reglas estrictas contra cualquier cosa que pudiera provocar emociones intensas. Crearon un grupo élite de soldados llamados los clérigos del Gramatón para hacer cumplir estas reglas. Su trabajo era encontrar y eliminar a cualquiera que las rompiera. En un distrito llamado los Nethers, un clérigo del Gramatón de alto rango llamado John Preston estaba en una misión para detener a un grupo de rebeldes conocidos como el Subsuelo. Cuando encontraron a algunos rebeldes escondidos en un edificio, llamaron a Preston para lidiar con ellos. Con armas en mano, Preston irrumpió en el edificio y esperó en la oscuridad a que los rebeldes dejaran de disparar. Cuando lo hicieron, los derribó rápidamente y con precisión. Después de lidiar con los rebeldes, buscaron materiales considerados peligrosos, cosas que podrían hacer que las personas sintieran demasiado. Escondido bajo el piso, descubrieron la famosa pintura de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Preston, después de confirmar que era real, ordenó que fuera destruida junto con otros artículos prohibidos. De regreso a la sede, Preston notó que su compañero, Errol Partridge, había guardado un libro de poemas de William Butler Yeats. Preguntó por qué Partridge no lo había dejado para el equipo de pruebas. Partridge explicó que no confiaba en el equipo para llevar registros adecuados de los materiales prohibidos. En toda la ciudad, el padre, el líder de Libria, aparecía en pantallas de vídeo gigantes para decirles a las personas que tomaran su dosis diaria de Procium, una droga que les ayudaba a controlar sus emociones. Les instaba a deshacerse de todo lo que pudiera hacer que sintieran emociones intensas y afirmaba que finalmente habían logrado la paz al hacerlo. Los ciudadanos aclamaban al padre al terminar su discurso. Cuando Preston regresó a la sede de los clérigos, informó al viceconsejero Dupont, el segundo al mando del Consejo del Tetragramatón, justo por debajo del padre. Dupont elogió a Preston por su notable habilidad para detectar emociones intensas en los demás y quería saber cómo adquirió esta habilidad única. Preston explicó que aprendió a pensar como las personas a las que perseguía al ponerse en su lugar. Cuando Dupont preguntó por la familia de Preston, reveló que su esposa había sido arrestada e incinerada por ser una infractora sensorial hace algunos años. Dupont advirtió a Preston que fue un grave error por su parte porque él no pudo percibir que su esposa estaba sintiendo emociones intensas. Después de dejar la oficina de Dupont, Preston revisó los registros en el departamento de pruebas para ver si su compañero, Partridge, había registrado el libro prohibido, EC-10, que poseía. Cuando descubrió que Partridge no había entregado ninguna evidencia durante semanas, Preston fue a los Nethers para buscarlo. En los Nethers, Preston encontró a Partridge leyendo el libro de Yeats en una iglesia abandonada. Cuando Preston lo interrogó, Partridge lo regañó por describir emociones desconocidas con palabras. Partridge lamentó la pérdida de la humanidad debido a las reglas del Consejo, mientras que Preston señaló la ausencia de guerra y asesinatos en el nuevo mundo del Consejo. Partridge valoraba la libertad de emoción, alcanzó un arma y Preston le disparó mientras él se escondía detrás del libro de Yeats. Partridge fue rápidamente reemplazado por un clérigo enfocado en su carrera llamado Brandt, quien admiraba la naturaleza inquebrantable de Preston. Más tarde, en casa, el hijo de Preston, Robbie, observó a un niño llorando y se preguntó si debería informarlo. Preston le dijo que lo reportara de inmediato. Preston soñó con el arresto de su esposa como infractora sensorial, desarmó a los oficiales que entregaron la noticia. Ella lo besó y le pidió que no la olvidara. Por la mañana, notó su ausencia y dejó caer un frasco de Procium. Su hijo le recordó que visitara el centro de equilibrio, que estaba cerrado debido al terrorismo. Brandt lo recogió, sin darse cuenta de su problema con la dosis. Registraron la casa de la infractora sensorial Mary O'Brien, descubriendo artículos prohibidos. Mary apuntó un arma a Preston, pero él intervino para descubrir a sus asociados. En su interrogatorio, Mary desafió a Preston sobre su propósito, afirmando que él era solo un reloj sin emociones. Una mañana, Preston se despertó y quitó el tinte de la ventana para presenciar un hermoso amanecer. Preparó una dosis de Procium en su pistola de jeringa pero dudó y no se la inyectó. Mientras se dirigía a la sede, accidentalmente dejó caer viales de Procium. Dentro de la oficina, reorganizó su escritorio mientras el padre fomentaba la conformidad en el monitor. Brandt preguntó sobre sus acciones, y Preston afirmó estar optimizando su espacio de trabajo. Brandt entonces informó a Preston sobre una operación para eliminar infractores sensoriales en los Nethers. Durante el asalto, Brandt disparó a un rebelde que se abalanzó sobre Preston.
Sosteniendo al insurgente, Preston hizo accidentalmente contacto visual mientras el hombre fallecía, dejándolo angustiado. Preston descubrió una habitación oculta con artículos prohibidos, incluyendo un disco de vinilo de la Novena Sinfonía de Beethoven. Lo reprodujo, provocando lágrimas en sus ojos al dejar caer un globo de nieve en su mano. Mientras el equipo incineraba artículos de contrabando dentro del edificio, Brandt cuestionó la decisión de Preston de no entregar un libro de rimas infantiles al equipo de evidencia. Preston decidió registrarlos él mismo, sin confiar en la precisión del equipo. Una interrupción de un oficial informó sobre la presencia de perros en el recinto. Brandt ordenó su exterminio, a lo que Preston dudó en oponerse, eventualmente cediendo. Sin embargo, cuando un cachorro se acercó a él, no pudo resistir sostenerlo brevemente antes de dárselo a regañadientes a los oficiales, para luego replantearse y sugerir realizar pruebas de enfermedades. En una reunión con DuPont, Preston expresó preocupaciones sobre la ejecución severa de insurgentes, proponiendo captura e interrogación en su lugar. DuPont explicó que el padre ordenaba la exterminación sin procesos, insistiendo en la obediencia incluso cuando estaban en desacuerdo. Más tarde, en el departamento de evidencia, Preston examinó las posesiones de Mary y tomó un lazo. Regresó a los Nethers para liberar al perro que había rescatado antes, el cual obstinadamente permaneció a su lado. Eventualmente, Preston decidió devolverlo al maletero. En poco tiempo, oficiales llegaron al lugar y solicitaron la identificación de Preston. El oficial principal pidió las llaves para inspeccionar el maletero, pero pronto reconoció a Preston, disculpándose y devolviéndole las llaves. Justo cuando Preston estaba a punto de tomarlas, los oficiales escucharon los gemidos del perro desde el maletero. Al descubrir al perro, ordenaron a Preston arrodillarse. En un movimiento sorprendente, Preston atacó a los oficiales y logró usar sus armas para eliminarlos. A medida que llegaban más hombres para arrestarlo, Preston luchó, disparando sin cesar sus armas y logrando derribarlos a todos. De vuelta en su casa, Preston escondió algunos viales de Procium detrás del espejo antes de dirigirse a la sede. Mientras practicaba sus habilidades de esgrima, Brandt interrumpió y se involucró en una sesión de lucha con él. Brandt se burló de Preston, mencionando los eventos de la noche anterior en los Nethers y expresando su aprobación porque el padre había ordenado una represión contra la resistencia. Después de su sesión de lucha, Brandt le habló a Preston sobre otro asalto en los Nethers, en el sector 7. Durante la operación, Preston se encontró con rebeldes, los protegió y los llevó a un lugar seguro. Cuando llegaron más oficiales, él los enfrentó, permitiendo que los rebeldes escaparan. Más tarde, descubrió que los rebeldes estaban a punto de ser ejecutados. Brandt insistió en dispararles, pero Preston abogó por el interrogatorio. Brandt le ofreció su arma, pero Preston la devolvió, manteniendo su postura. Brandt ordenó la ejecución de los rebeldes, decepcionando a Preston. Informó a DuPont, listo para servir al padre contra la resistencia. Después, recogió las pertenencias de Partridge en la morgue y encontró una foto con «Libertad», escrito en el reverso en un estuche de metal. Allí, también descubrió una fotografía de Partridge y May juntos. Preston visita a Mary para preguntarle sobre Partridge. Al principio, Mary niega cualquier conexión con los clérigos, pero Preston le muestra una foto de ella con Partridge. Cuando revela que él fue quien mató a Partridge, Mary intenta apuñalarlo con un bolígrafo. Preston bloquea el ataque y la mira a los ojos mientras la sujeta. Después de soltarla, Preston deduce que son amantes. A medida que Preston profundiza en la participación de Partridge con la resistencia, descubre que solía reunirse regularmente con un hombre llamado Jürgen. En una habitación oculta dentro de una escuela en el bloque 42, Jürgen emerge e informa a Preston que lo han estado observando. Jürgen lleva a Preston bajo tierra y le muestra las actividades de las personas que viven allí. Para probar la lealtad de Preston, Jürgen lo somete a una prueba del polígrafo para evocar emociones intensas. Cuando se menciona a Mary, las vibraciones del polígrafo se intensifican. Jürgen revela que sabe que Preston lleva el lazo de Mary y lo huele secretamente. Jürgen insiste en que las emociones de Preston solo se satisfarán si se enamora de Mary. Preston informa a Jürgen que Mary está programada para ser incinerada al día siguiente. Más tarde, Jürgen advierte a Preston sobre la naturaleza destructiva de las emociones descontroladas, explicando que algunos miembros de la resistencia se ven obligados a no sentir nada. Preston pregunta qué puede hacer por la resistencia, y Jürgen lo anima a asesinar al padre. Al salir del subsuelo, los oficiales de policía arrestan a Preston y lo llevan ante DuPont, quien ha escuchado rumores sobre un clérigo que no toma Procium.
Preston admite haber intentado contactar a la Resistencia y advierte que el Consejo estará en peligro si el subsuelo compromete a los clérigos. Promete redoblar sus esfuerzos para infiltrarse en los rebeldes. Al regresar a casa, deja otro vial detrás del espejo y observa dormir a sus hijos. Cuando Robbie se despierta y lo ve con la pistola de jeringa, Preston explica que se asegura de que Robbie tome su dosis diaria. En una reunión posterior con Mary, ella se da cuenta de que Preston no ha estado tomando sus dosis regulares y percibe su confusión. Ella se acerca a él, a pesar del riesgo de las cámaras de vigilancia. Preston se encuentra nuevamente con Jürgen para discutir el asesinato del padre. Jürgen señala que Preston está entrenado para tal misión, pero Preston sigue siendo escéptico de que las cosas cambien incluso si eliminan al padre. Jürgen le asegura que la red del subsuelo planea perturbar los laboratorios de Procium en toda la ciudad. Él enfatiza que su causa prevalecerá si logran interrumpir el suministro de Procium, incluso por un solo día, gracias al poder de la naturaleza humana. Motivado por la determinación de Jürgen, Preston acepta a regañadientes asesinar al padre, aunque carece de los medios para llevar a cabo la tarea. Mientras Preston se prepara para salir del subsuelo, Jürgen le advierte que no vea a Mary, creyendo que complicará su nueva misión. Preston regresa a la oficina y observa la preparación para una ejecución en los monitores de vídeo. Más tarde, decide ver imágenes de la ejecución de su esposa. Perturbado por su falta de reacción en ese momento, Preston corre hacia la cámara de incineración para salvar a Mary. Sin embargo, al llegar, el verdugo le informa que las turbinas de la máquina ya han comenzado. Abrir la puerta desencadenaría una explosión en las calles. Preston, conteniendo las lágrimas, escucha la cuenta regresiva para la incineración de Mary. Cuando finalmente se derrumba y llora fuera del edificio, Brandt lo arresta y lo lleva ante DuPont. Brandt informa al viceconsejero sobre la implicación de Preston con una mujer acusada de un crimen sensorial y las muertes de oficiales en los Nethers. Preston le recuerda a DuPont su misión de descubrir al traidor entre los clérigos, revelando a Brandt como el traidor. DuPont investiga el arma homicida, que pertenece a Brandt. Brandt se da cuenta de que tiene la pistola de Preston, comprendiendo el cambio de armas durante la ejecución de los rebeldes. Sin embargo, Preston le dice a DuPont que Brandt tomó su arma cuando lo arrestó. DuPont ordena la remoción de Brandt para juicio y combustión. Más tarde, DuPont notifica a Preston sobre un registro en su casa. Preston corre a casa y encuentra que sus viales ocultos de Procium han desaparecido. Su hijo le muestra los viales, revelando que dejaron de tomar Procium después de la ejecución de su madre. Preston se encuentra con el subsuelo y contacta al Consejo para informarles sobre la ubicación de la Resistencia. El día de su encuentro con el padre, el proctor le informa que debe someterse a una prueba antes del encuentro. Preston entrega su arma y se somete a una prueba del polígrafo. Durante la prueba, le preguntan sobre la forma más fácil de desarmar a un clérigo del Grammaton. Antes de que pueda responder, Brandt le susurra la respuesta, diciendo, «¿Le pides que te la dé?». El padre se dirige a Preston por la pantalla de vídeo, revelando que el arresto de Brandt fue un ardid para hacer sentir a Preston victorioso. El padre explica que había estado intentando infiltrarse en el subsuelo, pero necesitaba a alguien que pudiera pensar y sentir como los rebeldes. Señala que Preston es el único con esta habilidad. Para sorpresa de Preston, el padre se revela como DuPont y revela que el verdadero padre falleció hace años. El consejo eligió a DuPont para continuar las tradiciones del padre. Furioso por el engaño, Preston revela armas ocultas y abre fuego contra los hombres en la habitación. Se desata, eliminando a los guardias en su camino hasta llegar a la habitación de DuPont. Brandt está junto a DuPont. Después de derrotar a más guardias, Preston se enfrenta en un rápido duelo de espadas con Brandt, matándolo al instante. DuPont toma un arma para enfrentar a Preston, quien agarra un arma del suelo y se defiende contra los ataques de DuPont. A pesar de las habilidades de DuPont, Preston lo domina, lo desarma y le dispara en la cabeza, afirmando su disposición a pagar el precio. Antes de salir del edificio, Preston destruye las máquinas que transmiten los mensajes del padre en toda Libria. Pronto, las bombas estallan en las fábricas de Procium en toda la ciudad, señalando a los rebeldes que es hora de levantarse contra sus opresores.